emoción estar aquí, sobre todo considerando que, pues, como aquí se ha dicho, el licenciado Juventino Guerrero Varela tenía toda la intención de hacer de este un foro de reflexión. Lo estuvo organizando, yo lo acababa de ver hacía poco, nos acabábamos de saludar y resulta muy sorpresivo su partida, pero como bien decía el presidente de Coparmex Ciudad de México, nuestro querido amigo licenciado Jesús Padilla, realmente hay que celebrar su vida. Se trata de celebrar la vida, los hechos, los resultados, todo lo que él hizo, y que hablaron de un hombre comprometido con su país desde el ámbito específico en donde él estaba. Por eso mi reconocimiento, pero además porque la invitación que me había turnado estaba la bienvenida por parte de él, y al mismo tiempo se le iba a rendir un homenaje, y él sería maestro de ceremonias. Y creo que es muy justo, ese es un teléfono mío que les encargo por favor, que es muy justo que este sea un homenaje también a todo lo que él hizo. Y yo reconozco que Coparmex siempre es solidaria, no solamente con el país, sino con sus socios, con quienes la integran, y por eso mi agradecimiento al licenciado Jesús Padilla y a todo el equipo, todos quienes participan en este gran festejo de los 20 años, mi reconocimiento por la labor que han realizado. Y cuando digo esto, me refiero a algo muy concreto, muy específico, no es un reconocimiento en abstracto. Yo quiero subrayar sobre todo que si en algo ha puesto el acento la Coparmex y ha hecho la diferencia de manera sustancial en estos últimos tiempos, ha sido el ponerse a la cabeza y a la vanguardia en temas fundamentales, de manera relevante en el del salario mínimo. Y menciono esto porque el tema para el que me han invitado, que es el de la reforma laboral, la justicia laboral, está vinculada a esta decisión de Coparmex. Hay quien dice que hay dos tipos de países a la hora de plantearse inversiones y a la hora de ser competitivos. Hay países que se han planteado ser competitivos a partir de poner el acento en recursos para educación, para ciencia, para tecnología, invirtiendo en el capital humano, considerando que el capital humano, sobre todo vinculado al conocimiento, es el que hace la diferencia. Y si vemos países que son numéricamente y territorialmente muy pequeños, como Corea, pero si ponemos el acento en cómo han logrado un desarrollo que los ha vuelto un símbolo y un referente a nivel mundial, es que pusieron el acento en el conocimiento, en el capital humano, en el desarrollo de esa capacidad, y también, por cierto, en mejorar el conocimiento, la formación continua, junto con mejores estándares y condiciones de vida, con mejores salarios. Pero hay otros países que para competir en el mundo, en lo que han puesto el acento es en ofrecer mano de obra barata. Ese es el referente que lo señala. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, cuando hablamos de México, lo que el país oferta es mano de obra barata. Esa no es la manera en que queremos que México sea competitivo. Queremos que sea competitivo porque la fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo altamente calificada, con formación, con conocimiento, con capacidad, porque el país invierta en educación, porque invierta en ciencia y en tecnología. Y creo que por eso, cuando hablamos del mundo del trabajo y de la Ley Federal del Trabajo y de la justicia laboral, yo creo, sin ninguna duda, y creo que en esto coincidimos con Coparmex, que un ámbito que tiene que ver con la justicia laboral es que a quienes trabajan se les garantice y se les aporte también capacidad de formación.
y conocimiento. Y por supuesto que esto esté vinculado, sin ninguna duda y de manera clara, también a mejores condiciones de vida, a mejores ingresos, a mejores salarios, a que la posibilidad también de aportar más sea por ese conocimiento. Si comparamos nuestro país, que es uno de los países miembros de la OCDE, de la OCDE, con otros países, lo que encontraremos es que, por ejemplo, México, junto con países como Turquía, es uno de los países con uno de los menores salarios mínimos, pero más largas jornadas laborales. Y sin embargo, lo que encontramos es que países como Holanda, como Dinamarca, como Noruega, que tienen altos salarios mínimos, menos jornadas laborales y tienen una alta productividad. ¿En qué está basada la productividad? No en cuántas horas de trabajo, no en cuánto se exprime la mano de obra, sino en el conocimiento, en la formación, en la calidad. Y esto es lo que hace absolutamente la diferencia. Y el reto que tenemos en nuestro país es qué tipo de desarrollo estamos impulsando, qué tipo de desarrollo queremos que se impulse. Y aquí yo diría, porque me parece que además es pertinente, como se dice, es la presencia en la sala, sin que lo digamos, está el debate del Tratado de Libre Comercio. Y en el debate del tratado que está en el medio del Tratado de Libre Comercio, una de las cuestiones que han estado presentes es por parte de los Estados Unidos y también de Canadá, sobre todo de los sindicatos, pero no solo, también hay que decirlo, del gobierno norteamericano, es en la mesa el reclamo sobre los salarios en nuestro país y sobre las condiciones laborales en las que están los trabajadores. Y aunque, si bien es cierto, tenemos los mexicanos, las mexicanas, un enorme disgusto, una enorme irritación por el maltrato y el tono que adopta el presidente de los Estados Unidos con México y con los mexicanos, también hay que decir que han puesto en la mesa un tema que también es parte del debate en nuestro país y que es el de las condiciones en las que están los trabajadores en México. Han puesto en el centro temas que ya han sido tocados desde nuestro interior. Coparmex lo ha planteado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México lo ha planteado, y es cómo están los trabajadores, empezando por el salario. Y cuando hablamos de salario, y estoy haciendo referencia a esto porque me parece, insisto, sustancial a la hora de hablar de justicia laboral, que es el tema con el cual se inició esta reforma, la reforma constitucional tuvo como título ir por una justicia laboral. Ese fue el objetivo, justicia laboral. Y si vemos los salarios, lo que encontramos es que en México el salario es de cerca de 90 pesos al día, 88.36, y se ha debatido si puede ser de 90, si puede ser de 96, si puede aumentar. En Estados Unidos varía de estado en estado, pero va de $10 a $15, no al día, sino la hora. Y en Canadá el promedio del salario mínimo son $13 canadienses. La diferencia es abismal. Yo no quiero decir que en México debamos a ir a los salarios de $10 o de $15 la hora, pero sí tendría que haber una visión diferente, una visión que ponga el acento de manera integral en mejores ingresos, también en capacitación y en formación. Pero yo quisiera tocar aquí otro tema, otro ámbito, que está también en el debate de la reforma en materia de justicia laboral, que estuvo presente en la reforma al artículo 123 y que era parte de un viejo reclamo, de una vieja demanda para modificar el sistema político mexicano. Y habría que decir, señalar de dónde venimos. Venimos de un régimen político corporativo, un régimen político que ha corporativizado
subordinando a grandes sectores de la sociedad. Bueno, en los años 30 y luego posteriormente, prácticamente hasta llegar casi a nuestros días, aunque ya muy diluido, se crearon las grandes organizaciones de masas, como se decía, las organizaciones campesinas, vinculadas a lo que se llamaba el partido oficial, las organizaciones populares, la CNOP, vinculada al partido en el gobierno, se crearon organizaciones obreras vinculadas también al llamado partido oficial, es decir, se corporativizó a la sociedad. Y esta visión corporativa lo que hizo fue deformar la libertad de los trabajadores y también deformó la democracia de nuestro país. No podemos hablar de democracia en México si solo habláramos de democracia a la hora de elegir representantes populares para cargos ejecutivos y para cargos legislativos. Si hablamos de democracia, tendríamos que hablar en su conjunto de la democracia en todos los ámbitos en nuestro país. Y en este, precisamente, es que una de las cuestiones que han resultado ya inaceptables en un México moderno con pluralidad y cuando uno de los objetivos sustanciales es la democracia, es que haya todavía una gran cantidad de trabajadores que no conocen ni el contrato colectivo y que no saben siquiera quiénes son sus dirigentes sindicales, es decir, cuando hay sindicatos y contratos de protección. Esto es absolutamente anacrónico, es una de las expresiones del sindicalismo en nuestro país que no puede ni debe continuar. ¿Qué tiene que ver con una sociedad democrática que aspira al respeto a la voluntad de cada persona, de cada ciudadano y ciudadana en su propio ámbito? ¿Qué tiene que ver el que haya una imposición de dirigentes y también de contratos que son desconocidos, que no conocen el contenido? Y creo que uno de los grandes aciertos de esta reforma del artículo 123 y también, por supuesto, de los objetivos de la reforma en materia de justicia laboral es que por fin se establece en la Constitución el derecho de los trabajadores a poder ejercer el voto personal, libre y secreto para elegir a sus dirigentes. ¿Qué efecto tendría este? En primer lugar, el que los trabajadores tengan representantes reales que verdaderamente los representen. Y por otro lado, también a la hora de los contratos colectivos, la participación directa, personal, libre, secreta de los trabajadores permitiría acabar con esa expresión, yo diría predemocrática, que existe en el ámbito laboral y de los trabajadores en nuestro país, que son los contratos de protección. Yo creo que si habláramos de la reforma en materia de justicia laboral, un ámbito de justicia sustancial es el respeto a la libertad y voluntad de cada trabajador, no solamente en el ámbito electoral para elegir representantes populares, sino en el ámbito directo de los sindicatos, de sus organizaciones más inmediatas y directas, las que tendrían que velar por ellos. Y por eso yo destacaría esto como una de las cuestiones sustanciales de la reforma laboral. Existen otras más y creo que también el intento o el esfuerzo que se ha hecho con esta reforma en materia de justicia laboral, tanto en la Constitución como deberá ser también en lo que finalmente sea la ley reglamentaria de la reforma laboral, es que se reconoce que si México negro sobre blanco, es decir, en la Constitución, en nuestros documentos básicos, está establecida como una república con tres poderes separados, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, entonces la decisión que se ha tomado de separar los ámbitos de competencia
para que las decisiones en materia laboral pasen a tribunales laborales y que estén bajo el amparo del Poder Judicial, significa una enorme y gran reforma, una reforma de grandes proporciones. Creo que en medio del fragor y del debate político en nuestro país no se ha destacado la importancia que tiene cuando hablamos de nuevo régimen político. Si antes, en ese México anterior, donde todo lo dominaba el señor presidente, que en realidad era un poder absoluto, como dicen algunos académicos, algunos estudiosos, al presidente de la Constitución de México, que impulsó Venustiano Carranza, le dio enormes poderes y tenía una razón de ser en ese momento. Estaban todavía una gran cantidad de caudillos armados. La revolución, aunque estaba prácticamente culminando, no había cerrado, y para lograr conducir al país se requería darle al presidente enormes facultades. Pero después de que se encausa la paz en nuestro país, de cualquier manera el presidente siguió teniendo enormes poderes y, como dicen los estudiosos, constitucionales y metaconstitucionales, más allá de los constitucionales. Por ejemplo, la decisión casi en todo. Quienes tenemos más edad aquí, porque veo personas también jóvenes, y recordamos que prácticamente todo lo dirimía el señor presidente. Y como se decía, no se movía la hoja de un árbol en nuestro país sin la voluntad del señor presidente. Y entonces, también en materia laboral, las juntas de conciliación y arbitraje jugaron ese papel, y había además en cascada una repetición. No se movía una hoja del árbol sin la voluntad o del señor presidente o de los señores gobernadores. Bueno, yo todavía conocí hace un año, llego en una ocasión a una reunión de secretarios de trabajo en un estado de la República, y lo primero que me muestran es que estaban haciendo reformas en la Secretaría del Trabajo de un gobierno de un estado, y en ese edificio estaban las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y me pasan al salón de las sesiones de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y lo que me muestran es parecido al espacio que se tiene en las cámaras de diputados, un podium enorme con un gran escritorio, y les digo, bueno, aquí se sienta ¿quién? El presidente, la presidenta de la Junta, de la Junta Local, y me dice, no, el secretario del Trabajo. Es decir, el Poder Ejecutivo, el presidente o el gobernador, en este caso el gobernador, sentado decidiendo. ¿Cuál autonomía, cuál separación de poderes? No había una separación de poderes. El Poder Ejecutivo, el presidente y en cascada los gobernadores decidían absolutamente todo. Esta reforma lo que hace es separar ámbitos de competencia, y por eso los tribunales ahora estarán en el Poder Judicial. Una separación que resulta pertinente, y una de las cuestiones que sé que ha generado debate, que genera polémica, y veremos qué sucede en la Cámara de Diputados, pero uno de los cuestionamientos que se han hecho es al tripartismo, porque en realidad el tripartismo lo que ponía en el centro era el poder del señor presidente o del señor gobernador o la señora gobernadora. Ahora que ahí empieza a haber todavía muy pocas gobernadoras, ahora solo hay una en Sonora, pero no se permitía que hubiera instancias imparciales con la capacidad y la calidad para tomar decisiones. Y me parece sustancial subrayar que en una reforma que busca justicia laboral, el que las decisiones pasen al ámbito del Poder Judicial separa los poderes. Es una reforma en materia de régimen político en el ámbito laboral muy importante, realmente muy relevante, y sin embargo ha habido un debate sobre cuál sería la competencia y el ámbito de decisión de las instancias de conciliación.
porque se ha planteado que haya instancias de conciliación, un órgano a nivel nacional que sea el que se encargue de los registros de los sindicatos y también de los contratos colectivos. ¿Cuál es el ámbito de competencia? Y el debate está, todavía veremos qué sucede en el Congreso de la Unión sobre hasta dónde llega este ámbito de facultades de estos órganos. Por ejemplo, hay una parte del sindicalismo en nuestro país que plantea que estos órganos de conciliación deben abocarse de manera prioritaria y principal a atender asuntos de litigios personales e individuales, y que en el caso de los sindicatos, puesto que ya están en el ámbito de la judicialidad, esto debería atenderse en los tribunales laborales y no en el órgano de conciliación. ¿De qué parte esta visión que está presente ahora en el debate y en la mesa? De lo que parte es de la concepción de que el órgano de conciliación, que es el que registra a los sindicatos y a los contratos colectivos, ya tuvo que haber hecho esa labor, y quienes van a una revisión de contrato colectivo ya contarían, deberían haber contado previamente con el registro del órgano de conciliación. Creo que en las propuestas y en el debate que está hoy en la mesa hay algunas que resultan muy interesantes. Por ejemplo, si uno de los avances sustanciales es el de la votación, el derecho al voto personal, libre, secreto de los trabajadores en relación con sus contratos colectivos y con sus sindicatos, una propuesta que a mí me parece muy pertinente es que, por ejemplo, en el caso de los llamados sindicatos y contratos que no son representativos de los trabajadores, lo que habría que hacer por el órgano de conciliación es convocar a los sindicatos a que ratifiquen o nombren por voto directo, universal y secreto a sus dirigencias, de tal manera que se inicie un procedimiento para acabar con los contratos de protección, y que esto llevara en una ruta paulatina a darle legalidad en lo que deseamos que sea nuestro país, un Estado de Derecho, a darle legalidad y también un Estado democrático, condiciones para fortalecer estas características en las cuales los trabajadores estén ahí. Sin duda, en el caso de la iniciativa privada, los patrones, creo que el órgano de conciliación debe y puede jugar un papel sumamente relevante, sin la injerencia o los intereses o la presión del señor presidente. Y no quiero dejar de decir que esta visión tiene que ser una visión que atraviese las coyunturas políticas y los debates que haya, porque estamos en un periodo electoral, pero también es pertinente señalar que independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, lo fundamental sería que no sea el señor presidente con mayúscula, como fue la anterior tradición de nuestro país durante alrededor de 70 años, quien tome las decisiones en materia laboral, sino que sean instancias imparciales, que el Poder Judicial cumpla con un papel que garantice esa imparcialidad, y que entonces no sean vaivenes políticos de coyuntura, sino que sean los intereses de los actores de la producción, tanto del capital de los empleadores como de los trabajadores, lo que esté en el centro. Y me parece que esto formaría parte de una visión en la cual se hace justicia laboral, pero yo diría, como llegó a decir en algún momento Enrique Krause, también Octavio Paz, una democracia con adjetivos en el ámbito laboral, con adjetivos porque es una democracia en la cual la justicia laboral está establecida en condiciones en las cuales existen derechos clara y precisamente establecidos. Estamos en un momento crucial, porque además también tendrá que nombrarse
a quien encabece esta instancia, este órgano de conciliación a nivel nacional. Y como sabemos, en la Constitución, en la reforma que se realizó al artículo 123, se establece la facultad del presidente para enviar una terna, pero también la facultad del presidente de que si el Senado de la República no se pone de acuerdo y no nombra una terna, entonces el presidente nombrará. ¿Qué es lo que sucederá en las próximas semanas? No tenemos ya mucho tiempo más, ya hay una gran cantidad de instancias en nuestro país que no tienen titular. Creo que es la primera ocasión no sé, después de la revolución, que tantas instancias están descabezadas, que en el ámbito laboral, si no se nombran ahora con gran consenso, porque además deben ser con un enorme consenso, entonces esto se irá hasta después de las elecciones y seguramente hasta el próximo año. Lo pertinente sería entonces, si es que esto no se concreta, que por lo pronto se abriera un análisis sereno que se pudiera apartar, insisto, de la coyuntura electoral y que volviera a poner en el centro el objetivo primario, primero, de la reforma del artículo 123 y de otros ordenamientos en nuestro país, que es justicia laboral. ¿Justicia laboral para qué? Estando en Coparmex también lo ratifico y hay que decirlo. Justicia laboral que garantice esa libertad, pero que garantice también una fuerza de trabajo que acceda a lo que requiere también la producción, capacitación, formación, mejores ingresos, de tal manera que, como lo hemos coincidido Coparmex y el gobierno de la Ciudad de México, esos mejores ingresos signifiquen también reactivación del mercado interno. Y más, y aquí sí hablo de este momento coyuntural, más en un momento en el que no sabemos si finalmente se va a ratificar el Tratado de Libre Comercio o no, y si no se ratificara, porque los signos todavía siguen siendo muy imprecisos, México tiene que apostarle sí a diversificar su mercado, sus relaciones económicas, pero tiene que apostarle al mercado interno. Recuerdo hace algunos años vino el presidente Clinton a